Gloria a Dios, muy bendecido día, amados en Cristo. Gracias por continuar con nosotros, exponiéndonos aquí en compañía nuestra, exponiéndonos todos a la palabra de Dios y dejándonos que el Espíritu Santo nos revele la voluntad perfecta, agradable y buena que el Señor tiene para nosotros. ¿Y dónde la encontramos? Pues en su palabra, y en su palabra es donde somos reconvenidos, es donde somos fortalecidos, es donde somos animados, es donde recibimos luz y revelación, todo por medio de la bendita palabra de Dios. Así que hoy tenemos nuestra lectura, Hechos capítulo 18, y leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y siempre con el poder y la unción del Espíritu Santo. Amén. Hechos 18. Pablo conoce a Priscila y a Aquila en Corinto. Después, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en las sinagogas tratando de persuadir tanto a los judíos como a los griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y le dijo: la sangre de ustedes sea sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente, de ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces salió de allí y se fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo y se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche, el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a la ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y les dijo: escuchen, ustedes, judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o algún delito grave, yo tendría una razón para aceptar este caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos. Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó. Pero Galión no le dio ninguna importancia. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y se fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y se llevó a Priscila y a Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo: si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia en Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanzas del camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con un espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios.
aún con más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos y usando las escrituras les explicaba que Jesús era el Mesías. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. La palabra de Dios es tan poderosa y tan extraordinaria. Y Hechos 18, en el versículo 24, nos habla acerca de un hombre, Apolos, que tiene pasión por Dios, que tiene celo por las cosas de Dios, que ama a Dios y que está listo para enseñarlo y predicarlo a otros. Sin embargo, en un momento, Priscila y Aquila se dan cuenta que son dos creyentes, se dan cuenta de que Apolos sí predica con mucho poder, es un orador elocuente, pero no tiene mucha revelación de la palabra. Entonces ellos lo cogen aparte, le enseñan, le dicen bien cómo son las cosas, le hablan acerca de Jesús porque Apolos parece que no conocía de Jesús, no conocía la muerte y la resurrección poderosa de Jesús. Así que lo que hacen Priscila y Aquila es que lo cogen, le enseñan la palabra, le enseñan las escrituras y ahora este Apolos está completo, está listo para ser un instrumento extraordinario en las manos de Dios. Mira lo que dice el versículo 27. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Le escribieron cartas en Acaya para que lo recibieran allá. Dice, y cuando llegó Apolos, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. ¿Por qué? Porque ya le habían predicado las escrituras. ¿Por qué? Porque ya le habían explicado bien las escrituras. Y en tiempos como estos, cuando nos sometemos a la palabra de Dios, lo que hacemos es eso, es que nuestra doctrina se endereza, es que nuestra relación con Dios se endereza, es que comprendemos a Dios más exactamente, comprendemos su voluntad agradable y perfecta, comprendemos su poder, comprendemos los beneficios de ser hijos de Dios y los aplicamos a nuestras vidas y los ayudamos a aplicar a las vidas de otros. Y me encanta esa frase, me gusta mucho y me anima profundamente. Dice que cuando Apolos llegó a donde lo enviaron, dice que a Éfeso, dice que resultó ser de gran beneficio para los que habían creído. ¿Por qué? Porque dice que usaba las escrituras y explicaba bien acerca de Jesús, acerca del Mesías. Estos tiempos de palabra, estos tiempos en los que nos sometemos a la palabra de Dios, estamos siendo empoderados. ¿Para qué? Para usarla bien para nosotros y para usar también la bendita palabra de Dios para ayudar a otros también. Entonces, ánimo, ánimo, no se desaliente. Este es nuestro día número 44 y seguimos adelante aprendiendo la palabra de Dios. Bendiciones.